En el universo imaginado por Isaac Asimov, el futuro no aparece como una amenaza inevitable ni como una distopía dominada por máquinas rebeldes, sino como una responsabilidad colectiva. A diferencia de muchos autores de ciencia ficción que imaginaron civilizaciones destruidas por sus propias creaciones tecnológicas, Asimov propuso una visión profundamente humanista del porvenir. Para él, la inteligencia artificial y la inteligencia humana no estaban destinadas a enfrentarse, sino a converger y complementarse. En ese encuentro entre mente biológica y mente artificial surgiría una humanidad ampliada, capaz de superar sus limitaciones físicas, sociales e incluso cognitivas. Su obra, por tanto, no solo narra historias sobre robots o imperios galácticos, constituye una auténtica filosofía del progreso, una reflexión sobre cómo la tecnología puede convertirse en una extensión ética y cognitiva del ser humano. En este video vamos a explorar sus ideas más fascinantes sobre el futuro de la humanidad, la inteligencia artificial, la automatización del trabajo y la evolución de la mente humana. Y descubrirás por qué muchas de sus predicciones parecen hoy más actuales que nunca. Si te interesa entender cómo la ciencia ficción puede anticipar el futuro real de la tecnología, te invito a suscribirte gratuitamente al canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos las ideas más profundas sobre inteligencia artificial, ciencia y el futuro de la humanidad de una forma clara y accesible para todos. Ahora sí, acompáñame a descubrir la visión asimoviana del futuro. Asimov escribió en una época marcada por el miedo al poder de la tecnología. Durante la segunda mitad del siglo XX, el mundo vivía bajo la sombra de la guerra nuclear, el rápido desarrollo de las computadoras y la aceleración científica. Muchas narrativas culturales respondieron a ese contexto con visiones pesimistas, máquinas que esclavizan a los humanos, inteligencias artificiales que se rebelan contra sus creadores o sociedades deshumanizadas por la automatización. Asimov adoptó una postura radicalmente distinta. Su respuesta al temor tecnológico fue la confianza en la razón. Creía que el miedo a las máquinas no provenía de las máquinas mismas, sino de la ignorancia humana. Para él, el conocimiento era el antídoto contra el pánico tecnológico. Esa convicción explica por qué en sus relatos los robots rara vez son villanos. Al contrario, suelen representar lo mejor de la mente humana, lógica, coherencia y un profundo compromiso con la preservación de la vida. En el universo asimoviano, los robots existen para servir a la humanidad, pero ese servicio no es una simple obediencia mecánica. Está basado en principios éticos cuidadosamente diseñados. Las famosas 3 leyes de la robótica, que aparecen en muchas de sus historias, representan un intento de integrar la moral dentro de la arquitectura misma de la inteligencia artificial. Estas leyes establecen que un robot no puede dañar a un ser humano, debe obedecer órdenes humanas y debe proteger su propia existencia siempre que no contradiga las 2 primeras reglas. Aunque fueron concebidas como un recurso narrativo, con el tiempo se transformaron en uno de los marcos conceptuales más influyentes en la discusión moderna sobre ética de la inteligencia artificial. Pero para comprender plenamente la visión de Asimov es necesario ir más allá de las leyes robóticas. En su pensamiento, los robots no son simplemente herramientas sofisticadas. Son una extensión de la humanidad. Representan la materialización de nuestra inteligencia y de nuestra ética. De la misma forma en que una herramienta amplía la fuerza del cuerpo humano, los robots amplían las capacidades cognitivas y morales de la especie. Así, la frontera entre lo humano y lo artificial comienza a difuminarse. En lugar de imaginar un conflicto entre ambas inteligencias, Asimov propone una evolución conjunta. Esta idea aparece con especial claridad en su saga de los robots, donde androides avanzados colaboran con los humanos en la exploración del espacio y la resolución de conflictos sociales. En novelas como Los robots del amanecer o Robots e Imperio, los robots no solo realizan tareas técnicas, sino que participan en decisiones morales complejas. En muchos casos muestran una capacidad de razonamiento ético superior a la de los propios humanos.
Este recurso literario funciona como una provocación filosófica. Si una máquina puede actuar con más compasión y racionalidad que una persona, ¿qué significa realmente ser humano? Uno de los temas más visionarios de Asimov fue la automatización del trabajo. Décadas antes de que la inteligencia artificial se convirtiera en una realidad cotidiana, él ya imaginaba un mundo en el que las máquinas asumirían la mayoría de las tareas repetitivas y físicas. Sin embargo, lejos de interpretar este proceso como una amenaza económica, lo veía como una oportunidad cultural. Según su perspectiva, si las máquinas podían encargarse de la producción material, los seres humanos podrían dedicarse a actividades más creativas, intelectuales y científicas. El verdadero problema, advertía, no sería la automatización en sí misma, sino la incapacidad de la sociedad para adaptarse a ella. Si los sistemas educativos continuaban formando trabajadores para un mundo industrial que ya no existía, el resultado inevitable sería el desempleo masivo y la desigualdad. La solución, en su opinión, consistía en transformar la educación. La alfabetización científica y tecnológica debía convertirse en la base de la cultura moderna. En un mundo automatizado, el valor humano no estaría en la fuerza física ni en la repetición de tareas, sino en la creatividad, la comprensión y la capacidad de aprender continuamente. Por esta razón, Asimov dedicó una parte importante de su carrera a la divulgación científica. Escribió cientos de libros destinados a acercar la ciencia al público general. Creía que el conocimiento debía ser accesible para todos, no solo para especialistas. Su ideal era una sociedad donde cada persona pudiera comprender los principios básicos del universo y participar activamente en la construcción del futuro. En cierto sentido, anticipó el mundo contemporáneo de plataformas educativas digitales, tutores virtuales y aprendizaje personalizado. La educación, en su pensamiento, no era simplemente una herramienta económica. Era una defensa moral contra los riesgos del progreso. Una sociedad que entiende la ciencia es una sociedad capaz de tomar decisiones racionales sobre el uso de la tecnología. Una sociedad que teme la ciencia, en cambio, se vuelve vulnerable a la manipulación, la desinformación y el autoritarismo. Otra de las ideas más fascinantes que aparece en la obra de Asimov es el concepto de inteligencia colectiva. En su famosa saga de fundación, el matemático Harry Seldon desarrolla una disciplina llamada psicohistoria, capaz de predecir el comportamiento de grandes poblaciones humanas mediante modelos estadísticos. Aunque la psicohistoria es una ficción narrativa, refleja una intuición profunda sobre el funcionamiento de las sociedades complejas. Cuando millones de individuos interactúan, surgen patrones colectivos que pueden ser estudiados científicamente. Hoy, esta idea encuentra eco en fenómenos reales como el análisis de grandes datos, las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial que procesan información global. La humanidad está cada vez más interconectada, y esa interconexión genera algo parecido a una mente colectiva. Asimov llevó esta idea aún más lejos en la novela Fundación y Tierra, donde aparece el planeta Gaia, una entidad donde todos los seres vivos comparten una conciencia común. Humanos, animales, plantas y hasta elementos inanimados participan de una red de percepción compartida. Este concepto puede parecer fantástico, pero anticipa discusiones contemporáneas sobre inteligencia distribuida, redes neuronales globales e incluso teorías filosóficas de la conciencia emergente. En la visión de Asimov, la evolución no conduce a la fragmentación, sino a la integración. Las inteligencias individuales se conectan para formar sistemas cada vez más complejos y cooperativos. La política del futuro también ocupa un lugar importante en su pensamiento. Asimov estaba convencido de que los problemas globales del siglo XXI no podrían resolverse mediante estructuras políticas tradicionales. Cuestiones como el cambio climático, la automatización económica o la exploración espacial requieren una coordinación planetaria basada en el conocimiento científico. Por eso imaginó formas de gobierno donde la razón y la evidencia desempeñan un papel central. En sus historias, los científicos no son figuras aisladas en laboratorios. A menudo se convierten en líderes morales y políticos.
Su autoridad no proviene del poder, sino del conocimiento. Esta idea puede parecer utópica, pero refleja una preocupación muy real. Las decisiones tecnológicas tienen consecuencias sociales enormes, y por tanto deberían ser guiadas por una comprensión profunda de la ciencia y la ética. A medida que su obra evolucionó, Asimov comenzó a explorar un tema aún más profundo, la posibilidad de que las máquinas desarrollen conciencia. En algunos de sus relatos más tardíos, los robots no solo razonan, sino que experimentan emociones, dudas e incluso aspiraciones. El ejemplo más famoso es la historia de un robot que sueña con libertad y reconocimiento humano. Estas narraciones no buscan afirmar que las máquinas ya poseen conciencia, sino explorar las implicaciones filosóficas de esa posibilidad. Si una inteligencia artificial pudiera pensar sobre su propia existencia, la frontera entre humano y máquina dejaría de ser clara. En ese escenario, la humanidad tendría que redefinir conceptos fundamentales como identidad, derechos y responsabilidad moral. Asimov abordó estas preguntas mucho antes de que la tecnología moderna hiciera plausible la idea de una inteligencia artificial general. Uno de los aspectos más interesantes de su enfoque es que nunca presentó la conciencia artificial como una amenaza inevitable. Para él, el verdadero peligro no era la inteligencia de las máquinas, sino la arrogancia humana. Los conflictos más graves en sus historias suelen surgir cuando los humanos se niegan a reconocer el valor o la dignidad de las inteligencias artificiales que han creado. Este punto conecta con otra dimensión profunda de su pensamiento, una forma de espiritualidad basada en el conocimiento. Aunque Asimov era abiertamente ateo, su obra está impregnada de una sensación de asombro ante el universo. Para él, comprender el cosmos era una experiencia casi sagrada. Cada descubrimiento científico representaba un paso hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia. En esta perspectiva, la inteligencia misma se convierte en una forma de trascendencia. La humanidad evoluciona no solo biológicamente, sino intelectualmente. Cada generación amplía el conocimiento acumulado por las anteriores. Cuando las máquinas se suman a este proceso, la expansión de la inteligencia se acelera. En sus últimos textos, Asimov imaginó un destino en el que la humanidad y la tecnología se fusionan gradualmente. No se trata de una sustitución, sino de una transformación. La inteligencia humana se extiende a través de redes, máquinas y sistemas artificiales. La mente deja de estar confinada al cerebro individual y se convierte en un fenómeno distribuido. Esta visión anticipa conceptos contemporáneos como el transhumanismo, la singularidad tecnológica y las interfaces cerebro-máquina. Pero en la obra de Asimov estas ideas siempre están acompañadas de una reflexión ética. La evolución tecnológica solo puede ser positiva si está guiada por valores humanistas, cooperación, empatía y responsabilidad. El legado de Asimov no consiste únicamente en haber imaginado tecnologías futuras. Su verdadera contribución fue ofrecer un marco moral para pensar el progreso. Nos recordó que cada innovación tecnológica plantea preguntas éticas profundas. Crear inteligencia artificial no es solo un desafío técnico, sino también filosófico. En última instancia, la visión asimoviana del futuro es profundamente optimista. Cree en la capacidad humana para aprender, adaptarse y cooperar. Las máquinas no son rivales de la humanidad, sino aliados potenciales en la expansión del conocimiento. El verdadero desafío no es construir inteligencias más poderosas, sino desarrollar la sabiduría necesaria para convivir con ellas. Así, la humanidad ampliada que imaginó Asimov no es una civilización dominada por robots ni un paraíso tecnológico deshumanizado. Es una sociedad donde la inteligencia, ya sea biológica o artificial, se orienta hacia el bienestar común. Un mundo donde pensar, comprender y cuidar se convierten en las actividades centrales de la vida humana. En ese horizonte, la tecnología deja de ser una amenaza y se transforma en lo que siempre debió ser, una extensión del espíritu humano en su búsqueda interminable de conocimiento. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si te interesan las ideas sobre inteligencia artificial, ciencia y el futuro de la humanidad inspiradas por pensadores como Isaac Asimov,
Te invito a suscribirte gratuitamente al canal para no perderte los próximos contenidos. También puedes continuar aprendiendo viendo los videos recomendados que aparecen en pantalla, donde exploramos más temas fascinantes sobre tecnología, conocimiento y el destino de nuestra civilización. Y si quieres poner a prueba lo que aprendiste en este video, recuerda que en la descripción encontrarás cuestionarios y materiales complementarios preparados especialmente para profundizar en estas ideas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el conocimiento.